En el año 71 Richard Nixon se desliga del oro, pero no es una novedad. Las razones de Nixon para hacerlo, independientemente de lo que adujera oficialmente, son las mismas razones que a lo largo de la historia han llevado a los monarcas absolutos y al resto de los gobernantes supuestamente democráticos a abandonar no solamente el sistema de patrón oro, sino cualquier regla que les atara las manos porque tenían unas necesidades extraordinarias o porque había una situación alarmante, una crisis en la que tenían que venir a salvarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo los motivos son las guerras. El principal origen del gasto público son las guerras, desde las monarquías y los imperios, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Y esa es la razón por la cual se suspende la convertibilidad del oro a lo largo de la historia. Es muy injusto que cuando hay una crisis financiera, una vez que se intenta o bien volver a la convertibilidad o cuando se abandona la convertibilidad, se aduce o se culpa al sistema monetario, al patrón oro, etcétera, etcétera, y no se ve que es el regulador el que supuestamente está vigilando que se cumpla esa norma que ha impuesto él. No se ve que ha sido él el que la ha incumplido por razones ajenas al pueblo, ¿no? A las necesidades económicas de las naciones, ¿no? Y van mermando riqueza y van creando pobreza manipulando el sistema monetario. En el sistema monetario de patrón oro es mucho más difícil, que el gobernante meta la mano, ¿no? y manipule. Y precisamente esa es la razón por la cual en los años 30 John Maynard Keynes defiende el sistema fiduciario. Bueno, al principio habla del sistema cambio-oro, pero se arrepiente porque él cree que hay una élite de gobernantes que saben más que el resto porque están mucho mejor formados y desconfía de estos sistemas presuntamente automáticos como el patrón oro. Entonces yo creo que es muy importante el papel que está teniendo y me parece que todavía adquirirá un papel más relevante, pero no apoyado por los gobiernos. Yo no veo un futuro en el que se reúnan los gobernantes y decidan sensatamente que tal vez habría que plantearse anclar las monedas de alguna manera, no sé exactamente cómo, pero de alguna manera al oro, ¿no? Y creo que no será así porque lo harían sensatamente y no les conviene, ¿no? La racionalidad del político es albergar cuotas de arbitrariedad al máximo posible para conservar su puesto, básicamente, ¿no? Pero sí creo que de manera espontánea, como siempre ha sucedido, la sociedad se irá dando cuenta, los analistas, los académicos desde la universidad, se irá analizando cuál es la importancia real actual del oro y mi idea, ¿no? Mi mensaje sería creo que hay que analizar seriamente las crisis monetarias, los sistemas monetarios, qué ha sucedido en el siglo XIX y qué ha sucedido en el siglo XX, cuáles fueron las reacciones entonces, las lecciones que no parece que hemos aprendido, porque seguimos aplicando políticas keynesianas muy a pesar de lo erradas que son y del fracaso a medio y largo plazo. Entonces creo que hace falta una reflexión en ese sentido. Al final los bancos centrales no pueden crear de la nada oro, entonces tienen que sustituirlo por papel moneda. Luego estaba ya condenado el oro a desaparecer, como desaparece y se abandonan los restos que quedan del patrón oro antes de la Segunda Guerra Mundial. Y solo queda un anclaje pequeñísimo en Bretton Woods de que se compromete el gobierno norteamericano a $35 la onza, pero bueno, eso ya ahí forzado con alfileres. En cuanto hubo la super expansión crediticia para financiar la guerra del Vietnam, y el general de Gaulle, que era muy listo, asesorado por algún economista austriaco como Jacques Ruyet, le dijo, sí, pues venga, todos los eurodólares a sustituirlos, a cambiarlos por oro. Fue camino de llevarse todas las reservas de oro de Fort Knox, Francia, y antes de que sucedió eso, Nixon, pues el último anclaje lo cortó, pero eso ya era una cosa puramente simbólica, ya estaba condenado desde décadas antes, no existía un patrón oro puro con coeficiente de caja del 100% y sin banco central, que es el único sistema financiero compatible y propio de una economía de mercado libre. Y mientras no se introduzcan estas reformas, seguiremos dando tumbos. Hola, soy Marion Müller, fundadora de Oro y Finanzas, y en nombre de la Fundación Gold Money me gustaría presentarles a Juan Castañeda. Juan Castañeda es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Nacional Española a Distancia, así como también experto en temas monetarios y autor del blog The Old Lady of Needle Street. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Mira, te quería preguntar, el sistema financiero ahora mismo está atravesando una de las crisis financieras
digamos que más graves desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la fórmula que habrá para poder estabilizar el sistema? Desde luego no endeudar más, no arreglar un problema de deuda con más deuda, ¿verdad? Cuando hablamos del problema del sistema financiero y de las maneras de estabilizarlo, yo creo que sí que tendríamos que distinguir las soluciones más a cortísimo plazo para salir de la situación tan terrible en la que estamos ahora, y si no queremos volver a repetirlas en el futuro, en un futuro cercano, cuáles serían las reformas que tendríamos que llevar a cabo en los próximos 5 o 10 años para que en la próxima expansión no repitamos los errores que cometimos en la anterior. En cuanto a los primeros, ¿cuáles serían las maneras de estabilizarlo? He de decir que estamos en una situación de una crisis de deuda, tanto deuda pública en el caso de Europa como privada en el caso específico de España, muy elevada. Todos los agentes económicos en general, empresas, individuos, economías domésticas y también los estados se han endeudado muy por encima de sus posibilidades. Esto fue debido, como todos sabemos, a una política de crédito barato durante demasiado tiempo, tanto en Europa, cuando me refiero a Europa me refiero al área euro, como también en el caso inglés, como sobre todo en el caso de Estados Unidos, eso es así. Eso nos ha generado una política de sobregasto, de malas inversiones que se han tenido que reestructurar ahora. Esa liquidación de las malas inversiones se está haciendo ya en el mercado, eso de manera autónoma, esa estabilización que tú me estabas comentando se está desarrollando de manera automática por el mercado, se están deshaciendo malas inversiones y eso tiene un coste muy importante, como sabemos, en términos de desempleo, de bajada del Producto Interior Bruto. Ahora bien, con el sistema bancario, tal y como lo tenemos estructurado, al menos en las sociedades modernas actuales, no podemos dejarlo caer. Nos guste o no, sean culpables o no de la crisis, a corto plazo no creo yo que sea una buena política dejarlo caer, porque tenemos un sistema muy centralizado, lo que tenemos un banco central que dirige y que coordina las decisiones de una serie de bancos comerciales asociados que emiten pasivos, todos ellos denominados en la moneda del Banco Central, que tiene el monopolio legal del curso legal de los billetes. El curso forzoso. El curso forzoso, efectivamente, lo tiene el monopolio un único banco y concede licencias de emisión de depósitos bancarios, que son en definitiva dinero bancario, dinero que todos utilizamos en forma de transferencias, por ejemplo, para que los bancos comerciales puedan dárselo a sus clientes en forma, como te digo, de depósitos. Si esa cadena de depósitos se quiebra la oferta monetaria en definitiva, los individuos no tienen liquidez para realizar sus pagos. Tenemos que evitar esto a corto plazo. Tan malo fue la sobreexpansión de liquidez en los años 90 y los años 2000, por supuesto, hasta el año 2007, como una caída drástica de la oferta monetaria, como podría haber ocurrido semejante a la que ocurrió del año 29 al 32 en Estados Unidos, por ejemplo. Por eso, respondiendo a tu pregunta un poquito más en concreto, sí que estoy a favor, por mucho que me cueste reconocerlo desde un punto de vista, si quieres, ético, que los bancos centrales tienen que soportar, en términos anglosajón, tienen que mantener la oferta monetaria, aunque sea con bajadas de tipo de interés a corto plazo y con expansiones del balance del Banco Central. ¿Y esto será lo que crees que se va a aplicar con estas políticas? ¿Se van a aplicar ahora, estos próximos años en Europa, políticas de restricción? A ver, estas políticas de mantenimiento de la oferta monetaria se están realizando sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra y también en el área euro. A corto plazo, como digo, sí que las defiendo. Ahora bien, en el medio y largo plazo, como te decía antes, creo que tenemos que ser muchísimo más críticos con lo que hemos hecho en el pasado. Y el tipo de interés no puede fijarse de acuerdo con un índice de precios como el IPC, que por unas circunstancias excepcionales, por la entrada de economías como China o la India, muy productivas, aumentaron muchísimo la oferta de bienes y servicios productivos en la economía mundial. Eso provocó una desinflación de bienes de consumo y sí, efectivamente, teníamos un IPC bastante controlado. Pero ¿qué decir de los valores bursátiles? De los valores, por ejemplo, inmobiliarios en España o en Europa? Escalaron, diríamos, a más de 2 dígitos, a tasas de crecimiento de más de 2 dígitos durante muchísimo tiempo. Eso no podemos seguir soportándolo en el futuro, no podemos seguir soportando un crecimiento de la economía basado en el dinero o en el crédito barato, porque eso al final se carga, si me permites decirlo así, el poder de compra del dinero y sus funciones como tal, como depósito de valor y como capacidad para realizar transacciones en el mercado. Luego es muy llamativo los parámetros contables que se utilizan en la economía, ¿verdad? Están como, digamos, maquillados esos parámetros contables. Por ejemplo, en el tema de la inflación, antiguamente la inflación se medía de un año a otro y la diferencia, eso era el coeficiente de diferencia, eso era la inflación. Hoy en día se aplican parámetros como sustitución o parámetros como hedonismo o parámetros pues muy curiosos, que hasta qué punto toda esta contabilidad,
todo este tipo de contabilidad maquillada, por decir, no influye realmente también en todos los resultados de lo que estamos viendo? Sí, absolutamente. Coincido contigo en que, por ejemplo, como te comentaba antes, le hemos dado a los bancos centrales un objetivo en términos del IPC, el índice de precios al consumo. Tienen que mantener los precios más o menos en el entorno del 1 o el 2%, depende de cada banco, ¿no? El caso de la Reserva Federal es aparte. Eso ocurrió con el Banco Central Europeo, que es de nueva creación, como bien sabes, que se creó en el año 99. Ahora bien, le hemos dicho que mida la estabilidad de precios en términos del IPC. ¿Y qué mide el IPC? Una cesta de bienes, únicamente de consumo, de bienes y servicios de consumo, de una familia representativa en una economía. ¿Con eso estamos viendo el poder de compra del dinero? No, no enteramente, desde luego. Nos dejamos de lado muchísimos otros activos que la gente compra, como una vivienda. La gente tiene el defecto de comprarse una vivienda o de meter sus ahorros en unos activos financieros, y esos activos tienen un precio. Pues de nuevo esos precios no están siendo incluidos para medir el poder de compra de la moneda. Por eso en cierta forma esa contabilidad tampoco está reflejando o está probablemente disfrazando un problema bastante mayor. Fíjate, es precisamente lo que yo pienso, que de manera intencionada o no, ahí yo no puedo decírtelo claro, pero sí que hemos creído todos, vamos a decir, que esa época llamada de la gran moderación no ha sido ni tan grande ni tan moderada, en absoluto. ¿Por qué? Porque estábamos midiendo la moderación en términos de un parámetro que no medía de verdad el poder de compra de la moneda, que era el IPC. Es un parámetro que vale para lo que vale para bienes de consumo, vale para cestas de compra de una familia media, pero esa familia media también hace otra serie de compras. Y a la hora de medir el poder de compra del euro en los últimos años, o del dólar, o de la libra esterlina, no hemos tenido en cuenta cómo esa sobremisión que te comentaba antes de dinero que estaban haciendo los bancos centrales con una política excesivamente, vamos a decir, expansiva de la oferta monetaria, suelta, sí, efectivamente, estaba generando una inflación de activos reales y financieros. Y eso, por supuesto, que ha mermado el poder de compra de la moneda, además de crear un caos espectacular en el sistema financiero. Claro, porque eso además al final repercute en el poder adquisitivo de la gente, ¿no? O sea, el tener un dinero que no es estable repercute en el poder adquisitivo de la gente, en los ahorros de la gente, en el trabajo de la gente, en el buen funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Porque lo que tú quieres cuando firmas un contrato de trabajo y firmas un salario es que ese salario valga más o menos lo mismo de un año para otro. No quieres grandes sorpresas. Y si te miden tu capacidad de compra de tu salario en términos de un índice como el IPC, que no refleja realmente tu poder de compra, porque tú luego vas al mercado y quieres comprar un activo, una acción de un bien, y ves que ha subido vertiginosamente, como ocurrió durante la última expansión, o te quieres comprar una casa y ves que no puedes. Y sin embargo las autoridades te están diciendo que hay estabilidad de precios. Algo no casa aquí. El sistema financiero actual se basa, digamos, en un incumplimiento monetario, porque usted, como bien sabrá, hasta el año 71 el dólar americano estaba respaldado por cada dólar, cada 35 dólares que se emitían estaban respaldados por una onza de oro. Esto hasta el 71, en el que el señor Nixon, de manera temporal, porque vivimos una temporalidad en este hecho, él dijo que de manera temporal suspendía el respaldo del dólar con respecto al oro. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel va a volver a jugar o jugará algún papel el oro en el sistema financiero internacional? Yo no hablaría tanto de respaldo como ancla. El respaldo no era tanto que en Fort Knox hubiese un montón de barras de oro, que sino algún gobierno pudiese ir allí a cambio de dólares conseguir esas barras, pero no era el público en general, más que los gobiernos. Francia sí reclamó su oro al final. Francia podía, pero no es tanto que los billetes estuviesen respaldados como que había un límite automático al exceso de emisión. Y como bajo Johnson, el presidente Johnson se hizo una guerra contra la pobreza y una guerra en Vietnam, y todo ello con crédito o con billetes, entonces al final tenía que saltar el sistema. El centro de un sistema de moneda papel es que tenga un ancla, es decir, una limitación institucional al exceso de emisión. Y eso puede hacerse relacionándolo con el oro, o también puede hacerse relacionándolo con una regla, como es la regla del Banco Central Europeo ahora, de que la inflación no puede pasar del 2%. Bien, entonces esa regla es una manera, o
o la unión al oro es una manera de atar las manos a las autoridades monetarias. Bien, pero esto no nos basta. No nos basta porque este es el sistema que se llama clásico, de patrón oro clásico, por el cual había un tipo de cambio fijo entre la moneda y el oro. En el caso clásico, que es el del Reino Unido, una libra esterlina papel equivalía a un soberano, a una moneda de soberano. Y entonces ahí sí que se podía ir a la ventanilla en el Banco de Inglaterra, dar papel o recibir soberanos y viceversa. Entonces ese es el clásico y el tipo de cambio está fijo, 1 por 1 o 4,5 por cada onza. Pero después hay otro tipo de patrón oro. Es el patrón oro en el cual el tipo de cambio no es fijo, sino que se permite a todo el mundo usar el oro o también usar pagarés de oro a voluntad o los billetes del banco. Entonces, como digamos, monedas paralelas, sin un tipo de cambio fijo, fijado por el mercado, y sin que ninguna de las dos sea legal tender, sea la obligación de curso legal, ese es un sistema de patrón oro que poco a poco se va a imponer, porque la gente pierde la fe en los billetes, y entonces quiere refugiarse en otro tipo de moneda, no porque tenga un cambio fijo por los billetes, sino porque le produzca mayor tranquilidad. Entonces creo que veremos, es muy posible que veamos, no ya que corran monedas de oro, pero sí que corran pagarés en oro o depósitos o títulos de depósito de oro y que esos vayan en paralelo con las monedas nacionales. Bueno, en Malasia, de hecho, el antiguo primer ministro de Malasia, Dr. Mahathir, él abrió la veda para implantar las monedas de oro a través de curso legal en los países árabes. De hecho, se ha hablado de un dirham de plata y un dinar de oro, otra vez de implantar otra vez estas monedas. Y en el norte de Malasia, en el estado de Kelantan, ya circulan las monedas en los comercios, monedas de oro y de plata. O sea, ya está sucediendo esto. Es muy importante que el tipo de cambio no sea fijo. A ver si se me entiende. Si uno dice, pues una moneda de oro equivale a tanto dinero papel fijo y una moneda de plata también tiene fijo eso, entonces hay un cambio fijo entre plata y oro, eso no es sostenible, porque el precio de la plata y el precio del oro cambian. No debería tener un valor nominal, ¿verdad? No deberían tener un valor fijo. En tiempos del patrón oro, al principio del patrón oro, la plata era 15,5 a 1, era el tipo de cambio. Ahora debe estar en 75 a 1 con el oro. Por lo tanto, los sistemas bimetálicos no funcionan. Pero lo que yo insisto es que más que pensar en hacerlo de curso legal, es dejar a la gente que use el oro y los certificados de oro libremente. Entonces que haya un sistema paralelo por el cual, si el euro si el dracma no me ofrece confianza, pues uso el euro dependiendo de los contratos. Normalmente cuando se habla de patrón oro se impone un precio. Creo que eso al final es muy difícil y que la mejor manera sería el uso espontáneo de ambas monedas. En estos momentos estamos viendo que las capas, por decirlo, las capas tectónicas del poder económico se están desplazando digamos que de Occidente hasta Oriente. En el último sistema financiero, en Bretton Woods, en el 44, cuando se establece el sistema de Bretton Woods, fueron 44 países los que decidieron esto, pero claro, estamos en el año 2000, vamos a centrar en el 2012, y el mundo ya no es el de los años 40. Entonces hoy en día existen países como China, como Rusia, como India, Brasil, son enormes potencias mundiales. ¿Qué papel van a tener estos países en un nuevo sistema financiero y qué tipo de influencia puede tener esto? Siempre distingo entre lo que es el poder político y lo que son las transacciones económicas. El poder político se une a transacciones económicas cuando el Estado se aprovecha del progreso, se aprovecha de las nuevas ideas para usar a través de los impuestos o a través de una balanza de pagos artificialmente positiva, hacer un tesoro y con ese tesoro construir portaaviones y crear un ejército. Pero esa es una historia distinta, porque no es China la que está
abriéndose paso en el mercado internacional. Son los chinos, las empresas chinas. Y no son los Estados Unidos, es Apple. Es decir, tenemos esa visión antigua, mercantilista, de que la política es una cuestión de bloques de poder. Solo es una cuestión de bloques de poder cuando hay un abuso de la política. Normalmente no tiene por qué ser así. Segunda reflexión. Estábamos todos de acuerdo en que los pobres tenían que mejorar de vida. Y el que los países pobres vayan adelante debería dar razón o causa a nuestra alegría. Y no a decir, ¡ay, qué horror que vienen los chinos! Bueno, al contrario, no hay nada mejor para un país que tener un vecino rico. Si Marruecos fuese como Francia, nosotros viviríamos mejor. La idea, la interpretación política del mundo económico, con sus G20, sus G4 y sus historias, es un error profundo de concepto. Son las familias, las empresas. Los estados no producen, tienen su ejército, pero no producen. Los que producimos somos la gente normal. Y esas, a lo mejor estamos en Hong Kong, a lo mejor nos vamos a Brasil, si nos dejan, si los estados nos dejan. Entonces, no es que hay un cambio tectónico quizá desde el punto de vista del poder político y militar, pero no del poder de las ideas y de los inventos. Pero sí económico. No hay poder económico, eso no existe. Es decir, IBM es un poder económico. Efectivamente. Bueno, IBM está aquí o está allá. Y Warren Buffett acaba de comprar unas acciones en IBM porque cree que le han dado un buen plan. Pues podía haberlas comprado en SAP. La idea de ver el sistema económico como un sistema de poder es una deformación periodística y política. Y no es así como funciona la economía. Vamos a ver, por ejemplo, se dice, España no es competitiva. ¿Cómo que no es competitiva? ¿Qué es España? No hay España, no es productora. Es decir, si un amigo mío recientemente fue a Siberia a inaugurar una refinería, una compañía española, en Siberia. Entonces salió al lado del río Amur, que al parecer es mucho más ancho que el estrecho de Gibraltar, que separa China de Rusia, y en la capital de aquel sitio, que era una capital bastante pobretona y tal, salió a la calle y ¿qué había allí? Una tienda de mango. ¿Qué es eso? Un cambio tectónico, ¿no? Es una empresa que está allí. Es decir, esa deformación de ver la economía en términos de poder es un error. No es un términos de poder. Si esta compañía me hace la competencia, yo voy y la compro para que no me la haga. No. En economía es si me hace la competencia, yo invento otra cosa. En el año 71, Richard Nixon se desliga del oro, pero no es una novedad. Las razones de Nixon para hacerlo, independientemente de lo que adujera oficialmente, son las mismas razones que a lo largo de la historia han llevado a los monarcas absolutos y al resto de los gobernantes supuestamente democráticos a abandonar no solamente el sistema de patrón oro, sino cualquier regla que les atara las manos porque tenían unas necesidades extraordinarias o porque había una situación alarmante, una crisis en la que tenían que venir a salvarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo los motivos son las guerras. El principal origen del gasto público son las guerras, desde las monarquías y los imperios, etcétera, etcétera, hasta nuestros diamantes, y decidan sensatamente que tal vez habría que plantearse anclar las monedas de alguna manera, no sé exactamente cómo, pero de alguna manera al oro, ¿no? Y creo que no será así porque lo harían sensatamente y no les conviene, ¿no? La racionalidad del político es albergar cuotas de arbitrariedad al máximo posible para conservar su puesto, básicamente, ¿no? Pero sí creo que de manera espontánea, como siempre ha sucedido, la sociedad se irá dando cuenta, los analistas, los académicos desde la universidad, se irá analizando cuál es la importancia real, actual del oro, y mi idea, y esa es la razón por la cual se suspende la convertibilidad del oro a lo largo de la historia. Es muy injusto que cuando hay una crisis financiera, una vez que se intenta o bien volver a la convertibilidad o cuando se abandona la convertibilidad, se aduce o se culpa al sistema monetario, al patrón oro, etcétera, etcétera, y no se ve que es el regulador el que supuestamente está vigilando que se cumpla esa norma que ha impuesto él. No se ve que ha sido él el que la ha incumplido por razones ajenas al pueblo, ¿no? A las necesidades económicas de las naciones, ¿no? Y van mermando riqueza y van creando pobreza, manipulando el sistema monetario. En el sistema monetario de patrón oro es más difícil que el gobernante meta la mano, ¿no? y manipule.
Y precisamente esa es la razón por la cual en los años 30 John Maynard Keynes defiende el sistema fiduciario. Bueno, al principio habla del sistema cambio solo, pero se arrepiente porque él cree que hay una élite de gobernantes que saben más que el resto porque están mucho mejor formados, y desconfía de estos sistemas presuntamente automáticos como el patrón oro. Entonces yo creo que es muy importante el papel que está teniendo, y me parece que todavía adquirirá un papel más relevante, pero no apoyado por los gobiernos. Yo no veo un futuro en el que se reúnan los gobiernos. Mi mensaje sería creo que hay que analizar seriamente las crisis monetarias, los sistemas monetarios, qué ha sucedido en el siglo XIX y qué ha sucedido en el siglo XX, cuáles fueron las reacciones entonces, las lecciones que no parece que hemos aprendido, porque seguimos aplicando políticas keynesianas muy a pesar de lo erradas que son y del fracaso a medio y largo plazo. Entonces creo que hace falta una reflexión en ese sentido.